Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Voy a exponer la primera parte del TIF del equipo 5, titulado Despacho óptimo de generación a corto plazo ante la salida de la línea L1018 en el sistema Tocache Bellavista utilizando el lenguaje de programación Python. Bueno, voy a empezar hablándoles de lo más relevante del capítulo 1, que son las generalidades, para que se pueda entender el trabajo, y ya posteriormente le daré el pase a mi compañero para que les pueda explicar ya lo que es la aplicación del trabajo en sí. Identificación y definición del problema. El sistema Tocache Bellavista cuenta con las centrales hidroeléctricas Tarapoto 1, Tarapoto 2, Gera 1, Gera 2 y Gera 3, y las centrales termoeléctricas Moyobamba 1 y Moyobamba 2. Ante la caída de la línea L1018, queda un sistema aislado con los generadores Gera 1, Gera 2 y Gera 3, que son hidroeléctricos, y las centrales termoeléctricas Moyobamba 1 y Moyobamba 2. Estas últimas incrementarán su potencia de generación para cubrir la demanda de las cargas en este nuevo sistema aislado. Por ende, el costo de generación incrementará, por lo que es necesario optimizar el despacho durante el tiempo que dure la falla. Justificación. Los sistemas de energía deben funcionar de forma económica para que la energía eléctrica sea rentable para el consumidor. Esta operación se realiza mediante modelos de optimización. Si se justifica el presente trabajo, ¿por qué? Porque mediante el uso de herramientas computacionales, en este caso el Python, se crea un código para resolver el problema de optimización del despacho. El objetivo general de nuestro trabajo es generar un código en lenguaje Python para la realización del despacho óptimo económico de generación a corto plazo y originar reportes de potencia en periodos de una hora durante un día. Los objetivos específicos son vincular el lenguaje Python con el software Power Factory Dixilent y generar archivos Excel con información detallada del despacho óptimo. Hipótesis: si el código programado del lenguaje Python se ejecuta de manera adecuada, se generarán reportes inmediatos. Entonces, la formulación del modelo de optimización del despacho ayudará a que los sistemas presenten un menor costo de generación eléctrica. Las variables que hemos considerado son independientes: las tensiones en las barras, tensiones en las líneas, el intervalo de tiempo de los reportes, que es de una hora, la carga, y las variables dependientes son las variables de control del lenguaje Python, la potencia en la central térmica y el flujo de potencia. Metodología. El enfoque metodológico que se ha utilizado es cuantitativo porque se ha realizado una recolección de datos en documentos y registros, se ha hecho cálculos numéricos mediante Python, hemos realizado simulaciones en software y también las hemos analizado. Asimismo, también se ha aplicado la metodología experimental porque nos hemos basado en la observación, en la manipulación de posibles soluciones, en los análisis también de los posibles resultados parciales, para así de esa manera elegir la solución más factible y la más entendible. Y en cuanto al marco teórico, bueno, les voy a explicar el sistema eléctrico que hemos utilizado, que hemos analizado. Es este. Todo el sistema en sí es el sistema Tocache Bellavista, que se encuentra en el departamento de San Martín. También se le conoce como el área de demanda número 4. El sistema que se encuentra dentro de la figura roja es el que nosotros vamos a analizar. Hemos puesto un escenario, el escenario en el que la línea 1018 sale de servicio. Al salir de servicio, este sistema queda aislado. Entonces, las centrales generadoras tienen que cubrir toda la demanda que se encuentra, por lo que las centrales térmicas van a incrementar su potencia de generación y de esa manera el costo de generación también va a incrementar. Entonces, aquí viene la solución de nosotros, ¿no? Optimizar el despacho utilizando la herramienta Python. Le doy pase a mi compañero para que pueda explicarles ya la aplicación. Yo voy a continuar con la exposición y voy a explicar el código en Python. Para vincular el Python con el Power Factory debemos eh, ubicar lo que es el archivo Python en la carpeta donde hemos instalado el Power Factory. Para activar el proyecto simplemente debemos llamarlo por su nombre, que es el nombre con el cual hemos guardado nuestro proyecto. Y hasta aquí ya hemos establecido una comunicación con el Power Factory. Y para el Excel, en este caso estamos haciendo uso de la librería OpenPyXL y estamos abriendo el libro de trabajo Despacho Tocache Bellavista, que es aquí donde nosotros tenemos nuestros datos iniciales de partida.
tenemos las cargas, la potencia de generación de las hidroeléctricas, los límites de generación y ya tenemos aquí la comunicación. A partir de aquí voy a ayudarme con este diagrama de flujo. Todos esos datos del Excel los vamos a pasar al Python y después vamos a calcular la nueva demanda, que viene a ser la demanda de las cargas más las pérdidas menos la potencia de las hidroeléctricas. Para sacar valores del Excel debemos delimitarlos. En este caso, para la lista de cargas es de A4 hasta E27. Y con un ciclo, doble ciclo, aquí el for, podemos sacar los valores del Excel. Lo mismo hacemos para la lista de los límites de generación, para la potencia de generación de las hidroeléctricas. Y aquí voy a hacer una pausa para que durante la explicación vaya ejecutándose lo que es el código. Para ejecutar el código, nosotros debemos cerrar lo que es el archivo Excel y también si tenemos abierto el programa Power Factory, también cerrarlo. Ahora corremos, ejecutamos el código, esperamos un poco y damos OK. Ahora se va a ejecutar el código y mientras tanto vamos a ir continuando con la explicación. Para la nueva demanda necesitamos tener la demanda de las cargas por cada hora y a esas les vamos a sumar las pérdidas y le vamos a restar las potencias de generación de las hidroeléctricas. Posteriormente va a ingresar a una condición que si es menor a los límites de las termoeléctricas, si cumple, entonces va a continuar con el proceso. Si no, vamos a restarle una carga. Este es por el rechazo de cargas, que el orden de importancia que nosotros tenemos en nuestro sistema. Una vez cumplida con esta condición, vamos a hallar el despacho. El método que estamos utilizando es del gradiente Newton-Raphson. Aquí esta es para rechazo de cargas. Y en esta parte, que es importante, del método, ¿no?, iterativo que estamos utilizando, y nos dice que mientras delta P sea mayor o igual a 10 a la menos 6, entonces va a ejecutar lo que está dentro. Esta delta P viene a ser nuestro error, y este método también contempla los límites de generación. Tenemos, por ejemplo, si la potencia de generación 1 es mayor a la potencia que puede producir, entonces la potencia de generación 1 va a ser igual a la máxima potencia que puede producir. No la puede superar, ¿no? Y lo mismo para la potencia de generación 2. Una vez con esto, vamos a exportar nuestros valores al Power Factory y vamos a correr flujo. Vamos a exportar nuestros generadores con en getCalRelevantObjects. AddSim, esto es para abrir la ventana de los generadores, y para ingresar un valor en las potencias pues tenemos que llamarlo por su nombre correcto. El nombre que posee la casilla es .pgini y es ahí donde nosotros estamos ingresando. Lo mismo para las cargas, y ahora recién vamos a correr el flujo, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos ya adelantado. Ahora que hemos corrido el flujo, vamos a extraer los datos primero de los generadores, y lo hacemos leyendo este atributo que es C2.p, que contiene las potencias y son los que nosotros estamos extrayendo estos datos. Y para el caso de las tensiones de barra pues va a cambiar, es M2.su, es la tensión. Para el costo tenemos esta variable, costo día, que nos va a dar la potencia, el costo de generación total de las termoeléctricas en un día. Y esto lo vamos a ver en los resultados. Y a partir de aquí ya ingresamos nuestros resultados. Vamos al Excel. Ya hemos corrido el flujo y bueno, hemos ejecutado el código y los resultados ya los tenemos en el Excel.
Vamos a los resultados. Y tenemos la hora y la respectiva potencia de generación de la térmica 1 y la térmica 2. Estos son la potencia de generación de solo térmicas, esto es de solo hidráulicas, y de la potencia de generación total de todo nuestro sistema y la demanda de las cargas. Para corroborar de que lo hemos simulado bien, correctamente, pues hemos imprimido aquí las tensiones en las barras, todas estas están en PU y vemos que casi la totalidad no supera más del 5%, ¿no? El costo total nos sale $2.167, estos por todo el día, ¿no?, de las termoeléctricas. Y tenemos la gráfica aquí de la potencia de generación total, la más oscura y la más clara, que viene a ser la demanda de las cargas. Con esto podemos concluir de que aquí nuestra potencia de generación cubre toda la demanda de nuestro sistema, a pesar de que la línea 1018 de nuestro circuito haya tenido una falla. Eso es todo por mi exposición. Gracias.